¿Cómo estamos? Ahí propongo que mientras voy comenzando la presentación, pueden ir escribiendo en el chat cómo se sienten, en una frase, en una palabra, no sé, cada uno. Eh, Nuevamente agradecerles, muchas gracias por el espacio, por compartir y co-crear este espacio colectivo. Eh, Me gustaría partir con una pequeña presentación y para abrir la conversación. Eh, Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí o no? En modo presentación. Se ve una pantalla blanca, ¿no? Sí, Bacán, ok. bacán, muchas gracias. Ya, a ver, yo siempre parto con esta pantalla blanca eh, que representa el gran espíritu para mí, representa lo no manifiesto, lo que aún no, antes de que exista cualquier cosa que pueda ser definida, hay una energía que es la que le da nacimiento a todas las cosas. Algunos le llaman Dios, existencia o como queramos llamarla. eh, y por lo tanto, me gusta plantear lo que se está hablando. Este espacio es un espacio donde se plantean puntos de vista. Yo lo que pongo acá es un planteamiento desde mi punto de vista. No es la verdad en ningún caso. Y lo único que busca es abrir un espacio de reflexión desde una mirada de la realidad que pueda ayudar o no a quienes estamos acá. Y lo importante más allá de si es verdad o no es verdad, si es más preciso o menos preciso es abrir el espacio de reflexión, ¿ya? Y que no me crean, yo siempre digo, no crean nada de lo que se va diciendo. Lo importante es que ustedes prueben en su vida, en su día a día, en su experiencia, qué es lo que les funciona y qué no les funciona, y que vayan en base a eso cada uno discerniendo. Em, eh, la, lo, Hoy día le puse explorando una nueva humanidad por dos razones. Uno, porque estamos particularmente ahora en un ciclo desde la ley del tiempo maya, que ahí voy a explicar una breve explicación en qué consiste para aquellas personas que no han venido o no recuerdan de qué se trata esto. Que estamos en un ciclo de exploración ahora, durante estos días. Empezó aproximadamente hace 8 días. em, y que básicamente hoy día nos invita a explorar una nueva frontera, ¿ya? Una nueva frontera, una nueva etapa, una nueva dimensión que se está abriendo en la realidad física, sobre todo en la dimensión interior, ¿ya? Por eso, cuando pongo explorando una nueva humanidad, es literalmente lo que a nivel de arquetipos de ciclo está pasando hoy día, ¿ya? Está muy propicia la energía, desde este punto de vista, la frecuencia de energía para poder abrir campos de exploración interna que permitan identificar, mirarnos y explorarnos. Eh, y hoy día, como decía Janet, está muy en boga el tema de la humanidad, de quién es el ser humano, el rol. Somos netamente máquinas que vamos a ser superadas por la inteligencia artificial. ¿Ah? ¿Qué es la inteligencia artificial? Entonces, todo esto son preguntas que están dándose por un espacio específico que se está dando hoy día. Y por lo tanto hay ciertas preguntas que es importante hoy día realizar. Y yo creo que el desarrollo tecnológico lo que permite, y una de las grandes gracias que yo lo encuentro al desarrollo tecnológico, entre muchas otras cosas, tiene que ver con hacernos las preguntas correctas y las preguntas trascendentales hoy día, ¿ya? Y eso habla qué es la humanidad y por qué hablar hoy día de una nueva humanidad. Eh, ¿Qué es la humanidad? Somos un conjunto de personas, somos una especie, somos una conciencia colectiva, somos un campo de emociones que se juntan unos con otros, somos corazones. Por eso creo que la meditación que se fue dando eh, va directamente asociada al corazón. Al corazón no necesariamente entendido como la parte emocional o de pareja, sino que el corazón
es la zona del cuerpo que permite el pulso correcto, el ritmo correcto. eh, y cuando se habla de la inteligencia del corazón, se habla de estar en el pulso armónico con la vida, con la tierra, y una de las cosas que se denomina como artificial, muchas veces el concepto de artificial muchas veces tiene que ver con aquellos desarrollos, aquellas tecnologías que están fuera del ciclo natural de las cosas. Y hoy día estamos expuestos muy fuerte a esto, ¿ya? Por eso cuando sentimos que las cosas se están acelerando, el concepto de aceleración es un concepto artificial, ¿ya? Que tiene que ver con eh, cómo hoy día se están exacerbando los ciclos, la desarmonía con los ciclos naturales. Y por lo tanto, para aquellos que estamos muy ansiosos a veces, tiene que ver con esa ansiedad. Es una brecha que se da principalmente justamente por la pérdida de los ciclos naturales, la pérdida de coherencia con los ciclos naturales. Por eso es muy importante hoy día el corazón. Eh, y el corazón es parte integrante del ser humano, ¿ya? Em, lo que pongo en comillas, mucho de no, primero yo hago un draft, voy viendo los conceptos, voy armando las estructuras, después lo voy trabajando con inteligencia artificial y algunas de estas que pongo en comillas lo pongo porque muchas de estas me los dio la inteligencia artificial y se los quiero poner porque es parte también de lo que vamos desarrollando. La humanidad no es solo lo que hemos sido, sino lo que estamos dispuestos a imaginar que podemos llegar a ser, ¿ya? Eso es súper importante hoy día porque cuando hablamos de que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano en muchas tareas, entramos en una dimensión de miedo donde, donde tenemos dos formas de verlo. Una que es el ser humano queda desplazado y por lo tanto la inteligencia artificial nos supera, que es el paradigma antiguo, es el paradigma tradicional, que es el paradigma de la competencia. O podemos ver y decir que aquella tecnología nos va a ayudar a resolver los problemas operativos de la sociedad para que el ser humano pueda descubrir esta siguiente etapa del ser, ¿ya? Son dos paradigmas, dos formas de verlo que hoy día están muy en boga y que van a depender mucho de cada uno de nosotros de cómo quiera mirarlo. En ese sentido, el contexto del cambio, ¿por qué estamos viviendo esta transformación? Hay varias eh, frases que han salido. Una muy típica es que si estuviéramos viviendo no solamente una época de cambio, sino que un cambio de época, que es literalmente así. Y por otra parte, no es, y esto no es solamente, y ahí estoy entrando al ciclo nuevo, no es solamente un cambio político, económico y social, sino que es un cambio en la forma en que percibimos la realidad. Ese es el cambio que está ocurriendo hoy día. Lo social, lo político, lo económico es consecuencia y reflejo de ese cambio interno que estamos viviendo. No al revés. Entonces es muy importante eso, porque cuando uno lo pone el foco afuera, del cambio que está ocurriendo afuera, y cree que el cambio afuera es el que está determinando el cambio interno, estamos entregando el poder y no estamos entendiendo cómo funciona el mecanismo de la creación de realidad física, ¿ya? Eh, siempre pensemos que, y ahora lo voy a tocar un poco por encima, que cada vez que percibimos la realidad externa, en realidad es un conjunto de fotones y partículas que entran por nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros eh, sentidos de olfato, ¿cierto? Las ondas que entran por nuestros oídos, etcétera. Todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo las percibe, entran en nuestras redes neuronales que las transforman en señales electroquímicas y las redes internas neuronales proyectan una imagen interna de lo que es esta realidad externa. Por lo tanto, toda realidad externa es producto de una proyección interna siempre. Por lo tanto, no es que nosotros estemos en la realidad física, sino que la realidad física está en nosotros. Acá lo que estamos mirando no es la presentación de Ignacio Merino, sino que es la versión de cada uno de nosotros de la presentación de Ignacio Merino. Estamos todos leyendo una realidad aparentemente colectiva que está ocurriendo siempre dentro de nosotros, ¿ya? Ese es un primer concepto que es muy importante de entender en estos tiempos. Y por lo tanto, lo que está pasando hoy día es que estamos entrando en una nueva dimensión de la percepción de la realidad eh, como la entendemos, ¿ya? Lo segundo es entender lo que es la curva exponencial. ¿Por qué pongo la curva exponencial? La curva exponencial es la forma en la cual la biología se desarrolla, siempre. Y eso se da porque una célula siempre se divide en dos células se dividen en cuatro células se dividen en ocho. Siempre es un factor de dos y va multiplicándose.
¿ya? Por lo tanto, llega un punto en la curva exponencial que más o menos acá es donde agarra masa crítica. Entonces, la siguiente duplicación de células es muy grande y la siguiente es mucho más grande y la siguiente es mucho más grande y entramos en lo que se denomina la fase exponencial de la curva, que es esta, que es casi, y esto tiende a ser vertical, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque así es como se desarrolla un cuerpo humano. ¿Ah? Cuando hay una gestación, el cuerpo empieza chiquitito, se va duplicando, 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 y en un momento, no sé si han visto, o sea, cómo se ve un embarazo, que muchas veces las embarazadas dicen, oye, de repente me apareció la guata. Es como que de repente el cuerpo agarra una velocidad, pero lo interesante de ese fenómeno es que siempre una célula se encarga de una célula. Nunca una célula se encarga de tres células. Una célula se duplica en una, dos en cuatro, cuatro en ocho. Entonces, siempre el cambio es manejable. Parece muy rápido, pero ojo, parece muy rápido en la última parte de la curva. En la parte inicial de la curva se ve muy lento. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados a un mundo lineal, que la curva lineal es así, vemos que el cambio es lento y no ocurre y las cosas no están ocurriendo. Es como la embarazada cuando dice los primeros 2 meses no me aparece guata, entonces no está pasando nada. Y yo les digo, está pasando todo. Eso es lo que está pasando hoy día particularmente. ¿Y cómo lo vemos? Vemos las curvas exponenciales del crecimiento poblacional en los últimos 500 años. En los últimos 500 años empezó la fase exponencial. Y lo vemos, eso se da en la curva, en todas las curvas de distintos temas. Crecimiento de la población mundial, el PIB, dióxido, las emanaciones de dióxido de carbono, degradación de la biosfera, uso del agua, uso de la energía, etcétera. Todo lo que ustedes puedan mirar en las curvas de, hagan el ejercicio, de cualquier tipo de producto, de cualquier tipo de fenómeno hoy día en el planeta en los últimos 1000 años, y van a ver que en los últimos 300 estamos entrando en una fase exponencial brutal. Y particularmente en los últimos 20, el crecimiento exponencial de la población ha sido brutal. En los últimos, si no me equivoco, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años se han sumado cerca de 1000 millones de seres humanos al planeta. Es una brutalidad. Entonces, estamos llegando a una fase de la curva exponencial y lo importante acá, desde este punto de vista, es que esto es un cambio planetario. O sea, si miramos al planeta como un ser, ¿ya? eh, como un ser vivo, donde nosotros somos parte integrante. No es que seamos parte de la naturaleza, nosotros somos naturaleza física, literalmente. Cada parte, pedazo de nuestro cuerpo es de la Tierra. O sea, no es que seamos una parte, no es que seamos, oye, mira, en realidad yo soy un pedacito. No, 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 tú eres Tierra. Entonces, si lo imaginamos así, y desde este punto de vista, lo que está pasando hoy día es una transición planetaria y donde nosotros somos parte de esa transición. ¿Y cuál es el rol humano, cierto? El rol humano, y ahí puse esta frase, que el planeta no está en crisis, sino que está en transición. Y nosotros como células conscientes de este organismo vivo estamos llamados a sincronizarnos con esta transición. El tema es que como seres humanos, cuando hablamos de lo artificial, no estamos acostumbrados, el paradigma actual no está diseñado en una frecuencia que se sincroniza con los ciclos naturales y por lo tanto cuando la Tierra empieza a llamar y empieza a generar ciclos naturales, el ser humano se resiste. Y lo que está pasando, la única especie en este minuto fuera de sincronía con los ciclos naturales de la Tierra es el ser humano. Y lo que hace la Tierra con los fenómenos es mostrarnos qué tan desequilibrados estamos. Entonces, cuando viene un tsunami, cuando viene, nos dice, oye, o cuando nos muestra una catástrofe muchas veces, lo que nos está mostrando la Tierra es, oye, el ciclo ser humano está fuera del tema natural. Entonces, y desde este punto de vista, ¿cuál es el paso que el planeta está viviendo? El planeta está pasando de lo que se denomina la biosfera, que es la capa de vida biológica del planeta. La atmósfera es la capa, ¿cierto?, de gas que permite que exista vida en la superficie del planeta. Y la noósfera se denomina la capa mental del planeta, ¿ya? Y hoy día lo que está pasando es que el planeta se está volviendo autoconsciente. El planeta, así como un ser humano, imaginémonos un ser que está creciendo y en algún momento se le desarrolla la mente. Hoy día estamos pasando a un proceso donde el planeta está desarrollando una mente planetaria que piensa. ¿Y quiénes son los que piensan? Los seres humanos. Cuando tú piensas, cuando cada uno de nosotros pensamos, es el planeta que se piensa a sí mismo a través de nosotros. ¿Se entiende eso? Es como
así como el árbol cuando capta el sol, ¿cierto? Y transforma ese sol en señales, en químicos que van a la Tierra, el rol del árbol es ser una antena para bajar minerales, para bajar cosas a la Tierra, tiene un rol específico. Nosotros, el rol también es captar esos pensamientos y esos pensamientos traducirlos en acciones en la Tierra, y eso es parte del planeta. Lo que está pasando hoy día, en el último tiempo, es que esta humanidad se interconecta para transformarse en un superorganismo que permita formar una mente planetaria. Entonces, cuando hablamos del mundo digital, toda esta tecnología también es una expresión de eso. No es que la Internet nos permitió ser más conscientes, es que el cambio de conciencia expresó lo que es Internet. Internet es un reflejo de que la conciencia entre los seres humanos ya se está interconectando y se materializa a través de algo que se llama Internet hoy día, no al revés. Entonces, siempre lo externo es un reflejo de lo que está pasando internamente. Lo que pasa es que el paradigma hasta ahora ha sido que lo externo es separado de lo interno y por lo tanto lo externo es lo que me condiciona lo interno. Y es al revés. Y ese es el gran cambio, la base del gran cambio. Por lo tanto, en este cambio planetario es el planeta el que está dando este salto. Entonces nosotros estamos acompañando al planeta. Entonces, dentro de este cambio, y para entrar ahora en los ciclos, es importante entender qué es el tiempo desde este punto de vista. Y desde este punto de vista el tiempo se determina como el factor de sincronización, ¿ya? El tiempo, hoy día nosotros hemos entendido, tenemos una visión muy limitada de lo que es el tiempo, ¿ya? Porque estamos en un tiempo, estamos en una experiencia de tiempo lineal. Entonces decimos, mira, hay un pasado, un presente, un futuro, y yo vengo de allá, estoy aquí y voy hacia allá, ¿ya? Eso permite tener una experiencia específica, pero técnicamente cómo funciona es que todo sucede en el eterno presente. No hay, si yo les dijera, y esto voy a lo muy práctico, ¿dónde está el pasado? Probablemente todos van a decir, oye, o está en mi mente, está en mi cabeza, o está en mi computador. Siempre se van a referir a información que está almacenada. ¿Dónde está el futuro? Vamos a hablar de potenciales. Pero en lo práctico, lo único que existe hoy día es el presente. Y eso es parte hoy día también de lo que tenemos que entender. Para que pueda existir una realidad física, ¿cierto? Lo que determina que tengamos una experiencia de proceso como lo estamos teniendo en el físico, porque desde este punto de vista en el espíritu todo funciona al mismo tiempo. Cuando tenemos un eterno presente, es difícil entenderlo desde la mente racional, porque vemos, oye, pero ¿cómo todo va a suceder al mismo tiempo? Todo sucede al mismo tiempo. Para poder tener una experiencia física, nosotros nos metemos en este cuerpo físico y nos permite entrar en foco, dejar todo lo otro fuera para experimentar el proceso creativo como si fuera un proceso. Cuando tú estás en el espíritu y te imaginas la casa ya está, no tienes que construirla, está, existe, aparece. En el mundo físico tú tienes que construirla porque tiene una magia, hay una magia para el espíritu, esta construcción, este proceso. Entonces el tiempo es la medida de cambio, por una parte, de un cuadro a otro, por decirlo así, y también es el factor de sincronización que hace que toda esta energía se mantenga en un factor armónico, ¿ya? Y por eso el tiempo, desde este punto de vista, se va dando en espirales y en una estructura específica. ¿Ah? Y esa estructura tiene una forma de medirse, una forma de verla y una forma de entenderla. Entonces los mayas eran muy expertos en entender esos ciclos de tiempo y como se pone acá, son ciclos que van funcionando en espiral y por lo tanto siempre tiene una vuelta en una nueva fase de la espiral y los ciclos se van repitiendo y así entendían, ¿cierto? Mucho de lo que eran las distintas eras en la Tierra. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque el tiempo, al ser un factor de sincronización, es como tu mente se sincroniza con tu realidad. Tú cuando te sincronizas con tu realidad, lo primero que dice al principio de año, dice, oye, tenemos 12 meses, entonces, oye, en mayo me voy a ir de vacaciones y empiezas, todo funciona y sincronizas tu actuar en torno a un tiempo. La pregunta es si ese tiempo es un tiempo natural o es un tiempo artificial. Actualmente, y es parte de uno de los temas que tenemos en la humanidad, es que el tiempo que usamos es un tiempo artificial. El calendario que usamos, y lo hemos visto en otros, podemos también repetir un encuentro específicamente del tiempo, que es artificial. Por lo tanto, a veces tenemos meses de 30 días, a veces de 31, a veces de 28. Y el problema de eso es que tu mente no está sincronizada con su ciclo natural. Entonces tú a veces no sabes por qué estás más bajoneado hoy día, por qué tienes más energía en otro. Siendo que muchas veces, por ejemplo,
las mujeres son mucho más sensibles, por ejemplo, al ciclo lunar. Entonces van viendo el ciclo, los hombres también, ¿ah? Los hombres al ciclo, sobre todo la luna llena, eh, y vamos sintiendo, y si no estás sincronizado con ese ciclo, entramos en una resistencia constante de los tipos de ciclo. Entonces el tiempo es como sincronizamos nuestra realidad. ¿Y qué está pasando particularmente hoy día? Estamos pasando de un tiempo lineal, mecánico y productivo, a un tiempo sincrónico que tiene que ver con la intuición y con la resonancia. Es decir, el tiempo sincrónico se mueve solamente en el presente y lo que te dice es que toda situación o toda cosa que viene a tu realidad física es parte de una sincronía que está en resonancia en alguna parte de ti contigo. Entonces, tú ya en la forma de moverte es distinta. No es planificando una con otra, sino que lo que hoy día llamamos incertidumbre. ¿Ah? Hoy día lo que llamamos incertidumbre se define como, oye, yo planifiqué esto, pero la probabilidad de que eso ocurra y no tienes cómo saber. Porque en el tiempo lineal, hoy día, en este momento actual, ya no sirve. Y menos va a servir. O sea, de aquí para adelante va a servir cada día menos. Lo que va a servir es entender en qué estado interno estás y por lo tanto con qué vas a ir sintonizando en cada momento de tu existencia. Eso se llama sincronía. Actualmente en los ciclos de la Tierra hay un ciclo largo que se llama la precesión de los equinoccios. ¿Ya? La Tierra tiene, ahí como aparece en el gráfico, un bamboleo de su eje, y ese eje tiene un bamboleo que dura más o menos 26.000 años. Eh, y ese bamboleo, que dura 26.000 años, hoy día está entrando en un ciclo nuevo. Ya estamos entrando en una nueva era. Y por eso ese bamboleo también apuntaba a distintas constelaciones de estrellas y por lo tanto durante las eras de la humanidad se puede ir viendo en las distintas constelaciones que iba apuntando y eso también iba definiendo o mostrando cómo se movían estos ciclos. El tema es que hoy día estamos terminando y empezando un ciclo de 26.000 años que son ciclos muy largos y cuando ocurren estos cambios planetarios a este nivel de ciclos tan largos, son muchas líneas temporales que se concentran en un momento de tiempo en el planeta. ¿Ya? Eh, Esos ciclos temporales aquí lo puse un poquito más lineal, no es así, pero para que se entienda diagramáticamente el fenómeno. El ciclo antiguo con el ciclo nuevo siempre, por definición, tienen ciclos de transición. ¿No? Acá no es que uno corte, empiece y empiece otro, digamos. Siempre tiene un vaivén, es como el amanecer, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿cuándo realmente amanece? ¿Es cuando ya el sol empieza a salir o cuando salió de la cordillera? Eh, Siempre es un continuo y lo mismo cuando se oscurece. Ese es el funcionamiento del ciclo natural de las cosas, que se expresa muy bien en el 8, ¿cierto? En el ciclo de infinito. Eh, entonces, hoy día, de estos dos ciclos de transición, perdón, de este ciclo, dos ciclos largos, hay un ciclo de transición que dura entre 38 y 40 años, donde el 2012, ¿cierto? Fue el punto medio, ¿ya? Eh, Particularmente yo les diría que desde el año 87 al 89 más o menos, eh, empezó el cambio, se abre la ventana de transición con la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, pasan ciertas cosas en ese momento del planeta, se abre un ciclo de transición que permite a la humanidad decir, yo quiero dar un siguiente paso, ¿ya? La humanidad en ese tiempo estaba en una encrucijada, hay algo que se llama la convergencia armónica, en 1987, da lo mismo, no voy a entrar en el detalle, solo quiero darles el entendimiento de que a partir de ese año entramos en la ventana de transición y termina esa ventana de transición más o menos el 2033-2034. ¿Ya? Y hoy día estamos en la fase final de ese ciclo de transición. Entonces aquí están los ciclos de transición, eh, que son, aquí le puse los ciclos de 13 años, que son ciclos armónicos con distintos arquetipos. No se aprendan los nombres, no quiero entrar en el conocimiento, da lo mismo los nombres. Lo importante es que son ciclos que han ido dándose y hoy día, esto le puse yo básicamente que entre el 2005 y el 2019 fue el preparto y entre el 2019 y el 2033 es el parto de la humanidad. Entonces hoy día estamos viendo literalmente un proceso de parto. ¿Ah? Un proceso de parto de algo que es esta nueva humanidad y por eso ahora le pongo explorando esta nueva humanidad, porque se está expresando en nosotros. Está expresándose en nosotros el nuevo ser humano, que es el alma expresada en la materia. ¿Ya? El alma donde el ser humano está entrando en una nueva dimensión de la realidad física. Ya no es la dimensión lineal, ya no es la dimensión del mundo lineal como lo conocíamos antes. Y por eso les digo que es tan profundo el cambio, por eso estamos tan removidos
Y como expresión de ese cambio, los sistemas políticos, los sistemas económicos ya no responden a eso, ¿ya? Entonces, la señal de que los sistemas hoy día estén colapsando es una señal de que estamos justo en la fase del proceso de transición final, donde le puse un paralelo de un parto, donde ya en el 2034 nace el nuevo ser humano. Todavía estamos en la salida, ya iniciamos, entonces ya no hay vuelta atrás. Y eso se está dando internamente en cada uno de nosotros. Yo también hago otra analogía en esta misma línea de la salida del cascarón, ¿cierto? Lo hemos hablado, que cuando uno está saliendo del cascarón, lo que choca en el cascarón, porque para que tú puedas expresar esa nueva humanidad, es importantísimo y fundamental, no solamente importante, es fundamental transformar las creencias limitantes del antiguo paradigma, porque no son compatibles. Como yo te dijera, oye, cambiamos, te voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿ah? Porque no es así, pero muy burdo. Cambiamos del Windows 10 al Windows 1000. Ya el sistema operativo del Windows 10 ya no te sirve, no te sirve. Entonces, lo que hace tu ser, tu alma, te dice, entonces ahora tenemos que dar este siguiente paso. Y para eso te sincroniza situaciones con tu pareja, con tu trabajo, con tu salud, que te muestran que ya hay ciertas cosas que no están en balance y necesitan ser reajustadas. Y ahí es donde uno tiene la trampa, ¿cierto? De decir, o me resisto a lo antiguo, o me resisto a transformar eso antiguo porque no quiero que se vaya, o acompaño el proceso. ¿Ya? Aquí no voy a entrar en el detalle de la física cuántica, pero ¿qué es lo que quiero mostrar con la física cuántica? Que relata este proceso, es que la física antigua decía, ¿y por qué pongo la física cuántica? Porque la física es la rama de la ciencia que es la base de toda tecnología. Toda tecnología se basa en un proceso físico, en entender la física. Los autos se entienden, o sea, se hacen porque entienden la física de la termodinámica y se pudo armar un motor basado en combustión interna que tenía claramente cómo se explotaba el carbono, ¿cierto? Con el hidrógeno y eso producía un combustible que explota y mueve y es capaz de generar trabajo. Entonces, la física anterior, que es la física, digo anterior, pero es la física que existe hoy día, la física newtoniana, hablaba del átomo como la partícula, una unidad física separada de ti. Entonces era el átomo y estábamos todos nosotros y cada cosa era separada de una de otra en la física tradicional. Por lo tanto, bajo esa lógica, tú tienes una realidad objetiva. Y dicen, entonces lo que está ahí es objetivo. Me dice que es un número y por lo tanto es un número. Y la ciencia se basó en un número objetivo, en cosas objetivas. Pero el tema es que hoy día la física cuántica, que se define como la física que estudia las partículas dentro del átomo, y se llama cuántica porque el cuánto de energía es el mínimo unidad de energía para crear materia, que es una unidad discreta, da lo mismo la parte técnica, dice que todo esto es un campo. Todo esto es un campo de energía, campo de ondas, que se comporta extraño, como decía Einstein, spooky things, ¿ah? Spooky things happening, que en su momento no lo logró, él no lo logró explicar, que básicamente lo que dice es que un electrón que antiguamente se pensaba que era algo muy sólido como una bolita de tenis minúscula, no era una bolita de tenis, es una onda, es una probabilidad, es algo que está en todos los estados al mismo tiempo, pero la gran gracia de esto, y por eso saco la física cuántica más que la parte técnica, es que lo que han descubierto y lo que descubrió la física, ya esto está demostrado, es que lo que permite que el electrón se vea y no sea una onda es el observador. Cuando tú observas un electrón, observas una partícula, lo transformas de una onda a una partícula. Es decir, cuando tú miras algo, creas la realidad literalmente. ¿Ah? Literal. Entonces, por eso le digo que ese cambio es un cambio que hace un cambio en toda la física y hoy día permite, y con estos conceptos quiero que se queden tres grandes cosas. Uno, que el observador influye en la realidad. Ya no está la física antigua que decía, oye, el objeto y el sujeto son separados. No, 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 no. Ahora el sujeto y el objeto co-crean la realidad. Una es dependiente de la otra. Dos, todo está interconectado en este campo cuántico. Es un campo que existe
eterno que está fuera del tiempo-espacio y que nos conecta a todos. Y que cada partícula que existe es porque alguien la observa y se manifiesta. Cuando tienes un colectivo, ocurren fenómenos que permiten que tú puedas ver un vaso igual que otra, casi igual que otra persona, para que tengan una experiencia consensuada. Y eso es la realidad colectiva que nosotros estamos viendo. Lo tercero es que el tiempo y el espacio no son absolutos, cambian. Y tú puedes, entre comillas, digo, viajar en el tiempo. Cada tiempo es una realidad paralela y eso ya hoy día permite que hoy día demostremos que la realidad no es fija u objetiva como creíamos que era, sino que es una realidad co-creada entre el observador y lo observado. Eso no es menor, ¿ah? Suena súper simple, no es menor. Y eso es lo que hace todo el cambio. Porque ya lo que tú observas ya no es ver para creer, sino que es creer para ver. Si tú no tienes el sistema de creencias donde estás sintonizado y realmente crees en eso, simplemente no lo vas a poder ver. Entonces, cambia una forma importante de ver nuestra realidad física. Y por lo tanto, estas nuevas visiones científicas nos invitan a asumir que somos más que cuerpos físicos, que somos una conciencia encarnada. Hoy día muchos de los científicos físicos cuánticos teóricos, de verdad, escucharlos es como escuchar todo lo que estamos hablando. Te dicen, oye, si al final es un fenómeno de conciencia. Si la pregunta, ahora el estudio de la física cuántica está en cómo se manifiesta la conciencia. Y esta conciencia encarnada interactúa en un campo que está en constante transformación. Por lo tanto, ¿desde dónde venimos y hacia dónde vamos en estos siglos? En la ley del tiempo hay una ecuación que justamente en esto es lo que les digo, que el tiempo, en el fondo, hoy día el tiempo, que es un factor que básicamente permite un proceso, hoy día tenemos el paradigma del tiempo es dinero y estamos pasando a un paradigma del tiempo es arte. ¿Qué quiere decir esto? Estamos pasando a un paradigma donde la supervivencia es el motor que impulsa, a un paradigma donde lo que impulsa es el propósito, el gozo y la pasión. Porque eso es lo que te permite co-crear creativamente algo, ¿vale? Estamos pasando a un paradigma básicamente de materialismo, separación, consumo, control y tiempo lineal, donde el énfasis está en lo externo, en la acumulación y en la lógica del hacer, a un paradigma donde lo importante es la conciencia, la colección, la colaboración y el tiempo circular. Lo que les digo que este tiempo que es espiral. Reencuentro con el cuerpo, la intuición, la presencia y el propósito. Y lo más importante que estamos pasando de la lógica del hacer para tener a la lógica del ser para crear. Estamos pasando a una lógica donde el ser humano se convierte realmente en un ser creativo, donde es importante expresar tu potencial creativo en el planeta porque a eso viniste. Esa es la lógica nueva. Venimos de la lógica antigua donde decimos, oye, pero necesitamos hacer, necesitamos tener, necesitamos acumular. Todo el concepto de acumulación viene del miedo, porque la naturaleza en general, si no necesita acumular, no acumula. Fíjate que el cuerpo no tiene los músculos por si acaso. Si tú dejas de usar los músculos, te los comes. No sé si les ha pasado, dejaron de hacer ejercicio, se quedaron en cama 2 semanas y les va a costar levantarse, porque el cuerpo no ocupa el músculo. El cuerpo no tiene el por si acaso. Ese es solamente un concepto humano desarrollado a partir del miedo a que te podías morir en caso de la incertidumbre que no tuvieras en el futuro. Este concepto de futuro viene del tiempo lineal, ¿ya? Y venimos obviamente con miles de años de aprendizaje de eso. Entonces, por supuesto que llevamos una inercia gigante. Entonces, si estamos en un momento de cambio tan profundo, ¿qué es lo nuevo que emerge? ¿Cómo se ve esto nuevo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo navegamos esta nueva etapa? Y ahí es donde también hemos visto en otros momentos las leyes de este campo nuevo de juegos, que no es nuevo, ¿ah? Este es un campo que siempre existió. Lo que pasa es que hoy día estamos siendo conscientes de este campo. El campo de juego yo lo defino como este campo, llevémoslo a la física cuántica, este campo cuántico, este campo de conciencia en el cual estamos todos inmersos, porque nosotros somos los que lo expresamos. Y tiene 5 grandes leyes, básicamente desde este punto de vista. La primera es que tú existes y existimos. Eso no es menor. El hecho de que tú existas o que cada uno de nosotros exista te da una dignidad y te da un toque único que la existencia da para que tú expreses un reflejo único e irrepetible de la existencia. Por lo tanto, ya por el hecho de que existamos, y la gente me dice, ya, pero no, de repente me dicen, ya, pero no seáis tan teórico. Yo le digo, pero ¿qué más teórico? Yo le digo, deja de existir.
Trata de dejar de existir. A ver si alguien de acá puede dejar de existir. No vaya a poder. Existes. Y el hecho de existir es un fenómeno de la conciencia básico. A partir de la existencia, cuando tú existes, eso hace que todo lo que esté hoy día como parte de tu realidad física sea parte del uno y todo el uno sea una parte de tu realidad física. Para que nosotros podamos desde este punto de vista experimentar esta realidad física como la experimentamos en un reflejo, tenemos que entrar en la ilusión de que somos muchos, de que y por eso cada uno de nosotros representa un reflejo único de esa existencia que permite que otros se reflejen en nosotros para entender quiénes son y viceversa. Pero al final del día es la misma existencia mirándose desde dos prismas distintos. Entonces todo el juego, esto de la existencia, del campo humano y del campo de la realidad física, porque siempre decimos por qué existimos, y en este caso se responde porque el espíritu siempre quiere encontrar nuevas formas de mirarse a sí mismo en su realidad, porque en el absoluto no puede experimentarse. Entonces crea este juego para poder experimentarse desde múltiples realidades distintas, desde múltiples cosas. La gracia es que hoy día en el planeta, y por eso es tan importante, la posibilidad que estamos teniendo de tener una nueva experiencia humana en los próximos 100 años es brutal. Entonces, por eso les digo que, entonces, todo está en el uno y el uno está en el todo. Todo es parte del sistema, todo está metido, por lo tanto, no hay nada fuera de la existencia, porque si no, no sería la existencia, por definición. Lo tercero es que todo sucede en el presente, como hablábamos, y por lo tanto todo se accede, todo está accesible en el presente, aquí y ahora, todo. Cualquier cosa que tú quieras acceder está, está. Solo es cosa de sintonizarte en la frecuencia correcta y está. No, no es que exista algo al otro lado del universo al cual no podamos acceder. Todo está en el campo, todo existe aquí y ahora. ¿Ya? Entonces, cuando tú hoy día vivimos esta realidad física que hemos vivido hasta ahora, la humanidad ha decidido vivirla de una forma para poder vivir solo una dimensión de esta. Lo que está pasando hoy día es que se están abriendo esas dimensiones y estamos viendo que estamos ahora pudiendo, les voy a decir en algo muy simple, pasando de ver en blanco y negro a ver los primeros colores. Entonces estamos diciendo, oye, ¿qué es lo que es el rojo? Y eso es lo que nos está pasando hoy día. Lo tercero es que para que esto funcione, todo lo que tú pones afuera es lo que se te refleja, para que tú puedas experimentar esto. Entonces, la realidad es un reflejo de tu propio ser, siempre. Entonces, si tú quieres que algo cambie, ponlo afuera, haz algo. Entonces, ahí es donde yo digo, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Ya no es, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Hazle a los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran. Y eso va a permitir que tu realidad vaya cambiando. Y lo último es que está todo en constante cambio. Para que esto permita estas nuevas miradas de distintos ángulos de la realidad, todo está en constante cambio, excepto estas cuatro leyes anteriores. Lo único que cambia es la relación nuestra con respecto a estas leyes. Entonces, básicamente cada mirada nueva es sobre estas mismas leyes, ¿vale? Entonces, este constante cambio hace que como subproducto de este cambio se genere el concepto de tiempo, que es esta medida de cambio y de constante eh, cambio. El segundo concepto, como les dije, es que yo lo puse en inglés porque me gusta cómo suena. Reality is in your consciousness. Entonces, la realidad está en tu conciencia y no al revés. No es que tu conciencia está en la realidad. Ya lo hablamos. Y lo tercero es que la sincronía es el factor de navegación en esta nueva etapa. ¿Y qué significa la sincronía en esta nueva navegación? Significa que la sincronía no es un azar, como se conoce, como se cree, sino que es una resonancia. Es un match entre la realidad externa y lo que tú estás vibrando. Cuanto más coherente estás, más activa, más se activa o más eres consciente de la sincronía que te van ocurriendo. Y una habilidad muy importante en los tiempos actuales es aprender a leer las señales de tu entorno. Es una habilidad de management, hoy día yo le llamo el management por sincronía, que es que te va diciendo, la vida te va diciendo dónde está el siguiente paso, qué es lo que viene después, y eso es una habilidad que es importante ir desarrollándola como gerente, como trabajador, como jefe, como sea, y como vida de gestión de tu vida. ¿Ah? Hoy día es muy importante eso. Y por supuesto que eso requiere
estar en silencio interno, requiere todo lo que hemos hablado. La sincronía no es una casualidad, es el lenguaje de una inteligencia mayor que empieza a hablarte cuando te vuelves disponible. ¿Ah? Eso, vuelves disponible significa que hoy día estamos pasando un paradigma de hacer que las cosas ocurran a un paradigma de permitir que las cosas ocurran. Es distinto. Eh, lo nuevo no es algo que vendrá, lo nuevo es algo que ya está aquí, solo requiere una mirada diferente para reconocerlo y un nuevo lenguaje interior para vivirlo. Y como todo nuevo territorio, este también tiene ciclos, etapas y señales. Y la idea es cómo viene este tiempo, cómo se está moviendo en este tiempo que nos toca vivir. La última parte, pongo el ciclo del 2025 y el 2027, que es el ciclo más de corto plazo, y algunos datos prácticos. A nivel de corto plazo, el 2025, ¿cierto? Es un año donde el segundo semestre del 2025 ya entramos en la fase exponencial del cambio. Significa la fase exponencial que el nivel de aceleración, el nivel que viene ahora en los próximos años, es un nivel que nunca hemos visto como humanidad. No lo digo para meter miedo, sino que lo digo porque es una realidad concreta. Sobre todo lo que está catalizando esto es la tecnología, lo que hoy día llamamos inteligencia artificial, que después va a derivar la siguiente tecnología que viene es la tecnología cuántica, los computadores cuánticos. Y ya los computadores cuánticos lo que permiten, de verdad es una brutalidad. No, podemos hacer una sesión específica de eso, pero lo que permite ya es algo que nunca hemos tenido en la humanidad actual, nunca. Eh, lo bueno de los computadores cuánticos es que abre la era cuántica. Pasamos, a nivel tecnológico, pasamos de la era análoga, que era con cosas físicas, seguimos con la era digital, cuando se inventa el transistor, que permite acelerar mucho las operaciones matemáticas, el procesamiento. Y ahora estamos entrando de lleno a la era cuántica, que es la era justamente de tecnologías basadas en conciencia, ¿ya? Y eso es algo que nos va a permitir una serie de cosas que hoy día ni siquiera imaginamos, resolver problemas que antes eran absolutamente irresolvibles, y por lo tanto ya la era de la hiperabundancia de la humanidad en los próximos probablemente 20, 30 años, hiperabundancia me refiero que el costo de energía va a tender a cero, y por lo tanto lo que va a hacer es que podamos acceder a bienes y servicios que antes eran imposibles por muy poca plata. Ya, el tema de la abundancia eh, es brutal, pero estamos justo en el valle de transición y para poder acceder a esa era de abundancia en armonía requiere de estos cambios de visión. ¿Ah? Requiere de estos cambios de visión, es un must, no es un... El 2026, a partir de esto, y por eso les digo que el 2025 es un año para hacer la vega. ¿Ah? El 2025 es un año de verdad para transformar las creencias que necesitamos transformar, es un año para de verdad meternos adentro, hacer los procesos, no tenerle miedo, y hacer esa transición. Y por eso hoy día, y de verdad le digo, por eso hoy día dije, hay que presentar esto y necesitamos ir dándole un seguimiento a los temas durante los siglos que vamos a ir haciendo, porque hoy día es importante de verdad hacerlo. Ya no es como antes. Todo lo que hemos visto antes, hoy día hay que aplicarlo, hacerlo. Sobre todo el segundo semestre vamos a tener la última fase antes de entrar ya en una fase del 2026 un poquito más compleja. Por supuesto que esto todo se va mirando en los ciclos políticos, todo lo que genera la ola Trump, que puede haber sido Trump o puede haber sido otro, pero Trump lo que representa bajo este prisma es un catalizador brutal de la desestructuración del orden mundial actual a un nuevo orden mundial. Y lo que está pasando hoy día, de aquí al 2030, vamos a estar en un nuevo orden mundial. Todo el tablero geopolítico se va a reordenar, eh, y básicamente también la importancia de los países va a cambiar. Yo creo que en los próximos años, si tomamos nosotros desde el hemisferio sur un liderazgo importante, y digo, hay que tomar un liderazgo para eso, y eso requiere que todos nosotros nos comprometamos con ese liderazgo. eh, el hemisferio sur va a tomar un rol importante porque es la era del corazón, es la era donde los ciclos naturales, sincronizarse con los ciclos naturales, entender el rol del ser humano y cómo se expresa eso es lo más importante. No se ve hoy día se cree que la inteligencia artificial es lo más importante. De verdad que eso, siempre piensen que la inteligencia artificial es una imitación del cerebro humano, es una imitación todavía mala, más encima, mala, es fetal, ¿no? Creemos que es maravillosa, pero en realidad sí, es maravillosa, es bonita, pero si lo analizamos en comparación con lo que es el ser humano, es básica todavía. Lo que pasa es que lo que está permitiendo es que el poder creativo humano se multiplique. Y el 2026
donde entramos y el 2027 ya es un año donde todo cambia. Es un año donde ya entramos en una fase exponencial que donde la humanidad, yo les digo, a este nivel del cambio disruptivo. No necesariamente va a pasar así, pero les digo, el potencial del 2027 es un potencial donde ya se va a aceptar la vida de otros planetas y que están interactuando con la humanidad. No sé todavía cómo se va a expresar eso, pero viene un cambio disruptivo que va a permitir entender que la humanidad ya es parte de un proceso mucho más grande que solo el planeta, etcétera. Y eso cambia mucho el paradigma, va a cambiar mucho el paradigma actual. Pero para eso es muy importante que hagamos la pega hoy día. Por eso les invito hoy día a explorarse, a sentirse. eh, y los datos prácticos, yo les digo que esta es la frase que yo les diría que en los datos para los próximos 52 días, explorar las creencias, nuestras creencias con honestidad radical. De verdad, con honestidad radical. Lo peor que uno puede hacer hoy día es engañarse a uno mismo porque lo único que hace es proyectar una agonía. La curiosidad intuitiva de gozo y disfrute. O sea, esta exploración que sea con curiosidad, la curiosidad de niño, la curiosidad de verse a ustedes mismos, a nosotros mismos desde otro prisma. ¿Ah? Eh, y sobre todo también una gestión emocional. Hoy día mucho de lo que pasa es que cuando no gestionamos bien nuestras emociones, viene una rabia y reaccionamos y accionamos en torno a esa rabia y ahí es donde perdemos toda la capacidad de ser responsables. No responsables como la carga de que yo soy responsable de esto, sino que en inglés responsibility es la capacidad de responder conscientemente a una situación. Está comprobado que entre 10 a 15 segundos, por eso un ejercicio muy práctico, dejen pasar la emoción 10 a 15 segundos y después respiren y después miren de nuevo la situación. Los que nos ponen a prueba mucho de esto son los niños. ¿Ah? Cuando uno está en la mitad del cuestión y lo único que quería es pegar o sacar violentamente las cosas, 10 segundos, es muy importante ese músculo. Ese es uno de los músculos que este año es fundamental construir. Y eso se construye día a día, que nos permita ser responsables de la realidad externa para poder transformarla. No vinimos solo a observar esta nueva humanidad, vinimos a encarnarla. Por eso les digo, vinimos a ponerla en acción, venimos a implementarla en nuestra vida. Y algunas reflexiones finales. Este es un momento para dejar de sobrevivir, para dejar de sostener versiones de nosotros mismos que ya no resuenan. Es tiempo de volver a lo esencial, recordar que existimos, que somos parte del todo y que el presente es un regalo vivo. Por lo tanto, una pregunta que les dejo, cómo cada uno de nosotros va a habitar su humanidad a partir de hoy? Y aquí les dejo un ejercicio práctico que podemos hacerlo, que cierren los ojos y pregúntense sin miedo, ¿quién elijo ser en esta nueva humanidad? Esa es una pregunta muy importante durante el 2025 y particularmente de aquí a julio de este año. ¿Quién elijo ser en esta nueva humanidad? No qué es lo que quiero hacer, quién elijo ser. Y a partir del ser, ¿qué es lo que quiero hacer? Muchas gracias. Grandioso, querido maestro. Voy a dejar de compartir. Eh, yo anoté todo, medio oscura, pero anoté todo. Oye, bueno, hagan sus comentarios, preguntas, si quieren poner la manito. Tenemos una pregunta de Joaquín, donde dice, no se debe tener miedo a la inteligencia artificial al no tener conciencia de lo que hace y por qué lo hace. Así que ahí va una pregunta, Ignacio, y yo tengo otra para hacerte después. Y el que quiera pregunta o comentario, porfa, me va avisando o levanta su mano. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial, yo lo tomo en este minuto como un martillo. Piensa lo siguiente, para aterrizar un poquito lo que es la inteligencia artificial, porque uno lo tiende a humanizar. ¿Ah? Uno tiende a el chat y uno dice, oye, es un ser. No es un ser. Lo que es un sistema que permite hilar información según la probabilidad estadística, según un contexto, de cuál es la siguiente unidad de información que viene, que en este caso es una unidad de información de palabra, letra o texto. Entonces lo que va haciendo este sistemita es un poco lo que va uniendo son, de acuerdo a un conjunto de datos anteriores, saca una estadística y según la palabra que tiene acá, dice cuál es la palabra que debería estar siguiente. Y eso es lo que va hilando, lo que tú ves como una redacción y uno dice, oye, pero esto es inteligente. Sinceramente, es netamente un sistema estadístico que va uniendo cosas, no es más que eso. Todavía no hemos llegado al que yo le llamo el True Intelligence,
que es una inteligencia capaz de canalizar el campo de conciencia. Entonces, esta inteligencia actualmente artificial es un martillo. Entonces, es como si yo dijera, oye, el martillo me va a dominar. Lo que está haciendo la inteligencia artificial hoy día y la tecnología en general, en mi opinión, es que le está poniendo un espejo a la humanidad gigante. Porque háganse una pregunta muy simple. ¿Por qué existen los virus computacionales? Es como bien raro. ¿Por qué puede existir un virus computacional? ¿De dónde viene? ¿Qué otro ser humano creó un virus? O sea, no es un problema de que la máquina de per se tenga un virus, es que la humanidad crea sistemas que hacen daño cuando están en un estado de conciencia, en un estadio de conciencia de más baja vibración. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a hacer lo que nosotros queramos que haga y por eso es importante que cada uno de nosotros esté en ese. Si tú quieres que la inteligencia haga bombas, vas a ser capaz de hacer bombas mucho más sofisticadas. Si quieres que haga, pero va a depender completamente de ti. Ahora, lo que nos lleva a la inteligencia artificial es hacer las preguntas correctas. ¿Qué es lo que tú quieres que haga este martillo? ¿Cómo quieres ocuparlo? Hoy día se da mucho que tenemos tanta inteligencia artificial que la humanidad no sabe qué hacer con eso. Si lo importante hoy día no es ya esa inteligencia artificial, es qué queremos hacer con eso. Por eso yo creo que en Chile tenemos una oportunidad muy relevante. ¿Qué más era? Bien, oye, la pregunta que yo te iba a hacer, espera, déjame volver acá, que tengo tanta Sacando el gente chileno, me que dio, me dio calor. era que todo esto que nos hay planteado, tan bueno y tan revelador, y yo creo que, pucha, útil para todos nosotros, cada uno tendrá que hacer sus bajadas, sus reflexiones, pero finalmente, ¿cómo se relaciona esto, todo este mapa que tú has hecho, como alguien comentó ahí? Em, a ver, ¿cómo hago la pregunta? Con el poder, o sea, con el poder desde la perspectiva de que quienes tienen el poder Ujú. en distintas partes, gobiernos, eh, eh, agentes, digamos, que son poderosos y que influyen y que toman decisiones y que gobiernan la humanidad, yo creo que están súper alejados de este tipo de conocimiento, este tipo de conciencia. Entonces, ¿cuál es como ahí la correlación de todo esto que tú nos has planteado con el ejercicio del poder? Y además que Sí, normalmente siempre hemos observado que el poder es tan peligroso en cuanto a que cuando las personas tienen poder, es como que se pitean bastante, po. O sea, los estados de conciencia, qué sé yo, se obstaculizan más, se frenan más, se distorsionan más. Entonces, mi pregunta va a todo lo que tú nos has planteado con la realidad y la dimensión del poder. ¿Cómo lo podemos entender? muy buena pregunta. Mira, al igual que estamos pasando del tiempo lineal al tiempo sincrónico, ¿cierto? Estamos pasando de algo de supervivencia al disfrute. Es- En el poder está pasando lo mismo. Estamos pasando de un poder basado en el miedo a un poder basado en la expresión humana. Desde este nuevo punto de vista, que no es nuevo en realidad, pero para nosotros sí es nuevo, el poder está dentro de cada uno de nosotros. Acuérdense siempre, 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 siempre que no hay nada afuera. No hay nada afuera. Todo lo que está pasando es una proyección de nuestra conciencia. Entonces, cada alma que viene al planeta, incluyendo aquellas almas que uno cree que son las más malas del mundo, tienen un rol. Y nos pusimos de acuerdo antes de esto para que cada uno jugara un rol para catalizar ciertos cambios. Entonces, bajo este punto de vista, el real poder no es lo que sucede externamente. El real poder es lo que tú haces con lo que eso que sucede externamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que un Trump o veo que esto no es de mi agrado y realmente está haciendo algo que yo creo que está mal, entonces, ¿qué estoy haciendo yo concretamente con acciones concretas en mi círculo cercano que está cambiando esa realidad? El real poder hoy día es el poder de cada uno de nosotros de cambiar su realidad en su círculo de acción concretamente con la acción concreta y de cambiar tu proyección y tu creencia interna de esa realidad externa. Entonces, de verdad, todo lo externo es una proyección interna. Entonces ya no es, en el ejemplo que tuviste de Trump o de
pongamos de Trump, no es Trump lo que tú estás viendo, es tu versión de Trump. Y eso hace toda la diferencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú vas a mirar eso? ¿Qué interpretación le vas a dar? ¿Y qué vas a hacer con eso? Hacer. Entonces, Claro, el real es poder como en en esta era simple, es ese, es interno. ¿no? Es como en simple estar conectado con esto que ocurre, comillas, afuera, pero entender que siempre tú tienes como la capacidad y la libertad de elegir qué haces con eso o Exacto. cómo reacciona a eso, ¿no es Eso, cierto? eso es. Oye, Patricio Alejandro Paredes, hartos nombres. ¿Estará hoy día preparada nuestra población para un poco lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Resonar con el enfoque que has planteado y si no hoy, ¿cuándo? Eh, También había otro comentario de Marcela Elgueda, ¿no es cierto? Que, bueno, que agradece todo lo que comentaste, pero cómo fluir con el cambio económico, sí, en el fondo, cómo ir viviendo, ¿no es cierto? Como toda esta sobrevivencia para comprender la abundancia, mientras todavía me imagino no llega ni ocurre, porque la realidad hoy día se nos muestra bastante más difícil que eso. obvio. Ya, ahí Ya. están esos dos Voy a comentarios o partir, preguntas. voy a partir por la de Marcela, después voy con la de Patricio. En el caso de Marcela, oye, gracias por las preguntas y por la conversa. La idea es que sea ojalá una conversa. Entonces, para entender lo de la abundancia, eh, quiero mostrar un poco cómo desde este punto de vista, por supuesto, funciona la creación de una realidad física para que exista, ¿ya? Para que tú puedas crear. Primero, decir que para que exista una realidad física, dado que somos espíritu, em, por lo tanto, no es que el cuerpo tenga un alma, sino que el alma es la que tiene un cuerpo. ¿Ah? Entonces, para que el alma pueda crear una realidad física, que es una ilusión, sin embargo, la experiencia asociada a esa ilusión es real. O sea, cuando les pongo el caso de una película. ¿Ah? Una película, yo estoy mirándola y no es real, es una película, pero vivo la emoción. Lloro, me enojo, me excito, voy. Entonces, la experiencia es lo que busca el espíritu. ¿Ya? Para que exista una experiencia, el framework, el marco funciona primero a través de las creencias. ¿Ya? La creencia es la que dice cuáles son las definiciones que tú defines. Porque en ese contexto, para que tú tengas esta experiencia física, tu ser, imagínatelo así. Para que tú veas esto como un continuo, dado que en el espíritu todo funciona al mismo tiempo, para que tú lo veas como un continuo, el espíritu hace como cuadros por segundo. Lo que pasa es que cada cuadro, en un segundo hay billones de cuadros por segundo, que nuestro ser lo hace automático para que podamos vivir la experiencia física. Entonces va haciendo estos cuadros por segundo, por lo tanto, siempre estamos creando la realidad una y otra vez. Cada vez lo que pasa es que a través de las creencias elegimos mantener una continuidad para poder tener esta experiencia de como si fuera algo continuo, ¿ya? Cuando hablábamos de este proceso, ¿ya? Por lo tanto, la creencia es la base del proceso creativo que ya estás haciendo. La pregunta no es cómo creo mi realidad. La pregunta es cómo dirijo la creación que yo estoy haciendo en mi realidad. Es como un chorro de creación que ya siempre lo estoy haciendo por definición. La pregunta es para dónde lo dirijo, ¿ya? Y en ese sentido, bajo este punto de vista, tampoco existe, por ejemplo, la falta de confianza. Uno no tiende a decir, oye, tengo falta de confianza en mí mismo. No existe. Tú para poder crear una realidad física tienes que confiar en que algo es cierto. Siempre, 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 siempre. La pregunta es que puedes confiar en que desconfías. Puedes confiar en la escasez, pero en algo confías. Entonces la pregunta es, ¿en qué definiciones estás poniendo tu confianza? De la creencia, cuando tu ser dice, esa es la creencia que quieres, porque somos seres creadores y se nos da ese regalo de expresar esa creación, para poder expresarla, la maquinaria dice, de la creencia entonces hago una emoción y hago un pensamiento para que se empiece a encarnar en el mundo físico. Por lo tanto, no existe ninguna emoción y ningún pensamiento en el vacío. Siempre están asociados a creencias específicas. Por ejemplo, de lo bueno poco. Por ejemplo, el dinero no crece de los árboles. Por ejemplo, valgo poco. Por ejemplo, etcétera. Entonces, por ejemplo, estoy separado de mi entorno. Todas estas son creencias. Y esa creencia gatilla e induce una emoción
un pensamiento y eso induce un comportamiento, eso induce una acción y eso cierra el círculo en la acción para que tú veas esa realidad en tu mundo físico y dices, oh, creé esta realidad. ¿Se entiende? Entonces, siempre estás pasando y prismatizando toda tu realidad bajo creencias distintas. Y por eso siempre hemos hablado de identificar las creencias limitantes. Una de esas creencias, una de esas definiciones es la abundancia. Que tenemos asociada una definición de abundancia muy limitada. Tenemos una definición de abundancia asociada principalmente al dinero. Entonces decimos, si no tenemos dinero, no tenemos abundancia. Bajo este punto de vista, la definición de abundancia es mucho más amplia y es muy simple. Y dice así, dice, abundancia es la habilidad de hacer lo que tengas que hacer cuando tengas que hacerlo. Punto. Los recursos que el universo, la realidad, como quieras llamarlo, te va a dar, pueden ser una ayuda, un regalo, algo que tengas para intercambiar, una idea, dinero, por supuesto, también. Entonces, lo que está pasando hoy día es que la definición de abundancia es muy limitada al dinero y eso lo que hace es que dejes fuera todos los otros canales de abundancia que el universo, la realidad te está tratando de dar y no los tomas porque dicen, no, es dinero. Por eso el tema hoy día de las comunidades y de ser consciente de esto nos permite la colaboración, muchas veces no es de plata, a veces la colaboración es de cosas o es de ideas. Todo eso es abundancia. Entonces, por eso yo creo que esa pregunta, lo primero es cambiar la definición de abundancia. Y cuando tú cambias la definición de abundancia, te vas a dar cuenta que puedes dar un abanico mucho más grande de lo que es abundancia, de lo que conocemos hoy día. Y eso automáticamente va haciendo que el flujo de cosas de vida, muchas veces tenemos asociado también creencias, y por eso las creencias son clave, creencias negativas en relación al dinero. Entonces decimos el dinero es malo, el dinero es sucio, el dinero, y eso lo que hace es decirte, ok, el universo siempre te va a dar todo lo que tú quieras, porque es tu definición. Entonces tú crees que el dinero es malo, por supuesto que te lo va a alejar. Entonces hoy día el tema de la definición de abundancia es importante. Entonces, Oye, yo eh, estaba pensando que en esta visión que tú planteas y en la conversación respecto a las creencias, lo peor que nos ocurre y que probablemente nos ha limitado mucho es todo el tema de la normalidad, de lo que es justo, normal. pues. Exactamente. Porque te priva, o sea, ¿qué es lo que es normal? Es normal que hagas esto, normal que te cases, normal que tengas hijos, normal que estés en pareja. O sea, todo lo que es la convención de la normalidad es fatal, po, Claro, porque ¿y cómo definimos normalidad? te enmarca y te limita absolutamente, pues te impide la, la expresión de tu ser libre porque tenés que funcionar dentro de la normalidad, po. Y la normalidad viene de la definición de la normalidad, viene de la curva normal, que es una curva Sí, po, estadística, que lo que te dice sí, es po. que gran parte de la Gran muestra parte se de, encuentra en un conjunto de... claro, pero es que esa muestra supone una uniformidad Justamente, y esa uniformidad es absolutamente contraria a la unicidad de tu ser, po, justamente, de la porque en el diversidad. fondo tú, tú, Exacto, tú tenés que sumar esa uniformidad, exacto, desde no solamente del pensamiento, sino del pensamiento, las formas, las conductas, la educación, o sea, todo, pues tenés que responder ese patrón. justamente. De hecho, ese es Bueno, Ya, el esa gran fue una... les desafío de la comento, educación. Oye, les comento algo. espérame. Ujú. Acá Carolina Cavada hizo una observación bien interesante, que tomando el ejemplo de Trump lo podríamos entender un poco como la experiencia de Víctor Frank cuando crea la logoterapia, cuando él como claro se desconecta toda la realidad en el campo de concentración y que está prisionero y se concentra en su sentir, en su mente, en lo que habitaba en él, que nadie se lo podía quitar su libertad y genera, bueno, se salva a propósito de eso, de lo que hace con su mente y su pensamiento y a propósito de eso crea la logoterapia. Eh, Era un comentario que nos hacía Carolina. Joaquín ya se tiene que ir, pero Joaquín, ¿querías decir algo que tiene la mano Y ahí tiene la levantadita? mano levantada. Mm. Y Mm. Sí, todos nos hola, vamos a las hola 8, ¿ah? Ignacio. Hola, Ignacio, Mm. ¿cómo estás? bien, ¿y Oye, una tú? consulta, es que me llamó la atención ese ciclo que pusiste de 25 al 27. ¿Por qué concluiste que se logra en 3 años estas distintas situaciones y no en 30 años o 15 años o cada 5 años? No, lo que pasa es que, a ver, lo que
lo que pasa de aquí al 2027 es que el 2026 particularmente entramos en lo que se denomina estamos dentro del ciclo de transición, que son estos 40 años, que la última parte termina el 2034 más o menos. En esta última fase de la segunda parte del 2025 en adelante entramos en lo que se llama la curva exponencial, ¿ya? La curva exponencial viene por la amplitud de posibles escenarios que se pueden dar y se va amplificando y con la inteligencia artificial multiplica eso y después con la computación cuántica eso se va a multiplicar. Entonces vamos a entrar en cosas que hoy día no podemos imaginar. Hoy día no puedes imaginar lo que vienen 3 4 años más con la conciencia actual. Entonces, de acuerdo a los arquetipos del ciclo y los loops del ciclo, el 2027, 2028 son años que van a acelerar de una forma brutal las cosas. ¿Cómo se expresa eso? No sabemos. Yo no te puedo decir cómo se va a expresar específicamente, porque se va a ir creando en el momento. Pero que los potenciales que se están manejando hoy día, el 2027 se acelera. No te digo que o sea, yo no te digo que el 2027 vamos a ver una completamente nueva realidad. Se va a acelerar el cambio. Se van a dar cosas como, por ejemplo, lo que te decía. No podría negar que en algún momento vaya a tener un encuentro cercano al primer tipo. Y van a aterrizar las naves y a ese nivel de cambio. O sea, Yo estoy esperando las naves aquí. mira, cuidado que tus deseos pueden cumplirse. Sí, pero es que van a Entonces, llegar porque llegan a los lugares más solitarios. ¿y qué es lo que pasa hoy día con eso, Joaquín? Es que se empieza a testear. Por ejemplo, vamos a empezar a ver más y más que las agencias de gobierno, oye, mira, vieron, desclasificaron información de que, oye, chuta, los extraterrestres existen. Oye, pero... Y se va a empezar a testear en la conciencia humana el tema de acostumbrar un poco más al tema de que existe vida en otro planeta, de que en realidad, no, si siempre han estado, y te lo pongo como ejemplo, ¿ah? Para que veas el tipo de cosas que se pueden dar. Es como si yo te hubiera dicho el 2019, que fue cuando entra el ciclo, en la última parte del ciclo, en julio del 2019. Fíjate que ahí justo viene el estallido social en Chile y el 2020 entra la pandemia. Cosa que nunca pudiste haber anticipado. Yo te hubiera dicho el 2019, oye, va a venir una pandemia que va a hacer un lockdown de todo el mundo. Tú me habías dicho, no, estáis loco, ¿qué te está pasando? Ese tipo de cosas son las que vienen ahora que tú me vas a decir, si yo te dijera ahora, no, estáis loco. Ese es el tipo de potencial que hay el 2027 en adelante. Y ahora eso se va a ir construyendo, pero yo te diría que ya una estabilidad más clara de un nuevo sistema de lo que se estima más o menos debería ser del 2050 en adelante. Ok, gracias. Todo este tiempo va a ser mucho de transición. Súper. Oye, ya se puede ir tranquilo, Joaquín, porque además ya son las 8, un minuto, Sí, y nos preocupamos de cerrar a las 8 porque en la tarde estamos más cansados, ya hay espacios familiares, además muy importantes a cuidar. sí, Así que, nada, pues como siempre, mi querido maestro, buenísimo, toda la info. Y yo creo que nos queda súper claro también, o nos queda como grande guía o camino. Y acá va a ser importante, tal como tú dijiste, que sigamos mes a mes sí, en muy el, importante. en el hacer esto, aunque tenemos que ser y no hacer, pero en relación al ser tenemos que hacer. No sé si me expliqué. Ponerlo en acción. Ponerlo en acción, ¿ya? Sí, Así que, nada, 1.000.000 de gracias. Yo sé con la cantidad de pega que está y que hayas preparado esta presentación buenísima, nos deja, yo creo, a todos como tranquilos, de alguna manera, tranquilos y expectantes, pero tranquilos porque hay como una profunda razón de ser buena de todo lo que está pasando. Y gracias a ustedes, por un grupo grandote que tuvimos hoy día, cerca de 30 personas, algunos se han bajado y todo esto de energía. Y como decía René, yo creo que pongamos mucha energía en nuestros corazones. En el chat nos está acá Lilita, que nos pidió por este chiquitito, digamos, que está enfrentando una situación de salud bien grave, este guaguito, que ojalá todo vaya bien y no se transforme en un daño cerebral. Este chat y este grupo energético que tenemos acá, yo de verdad siento que ha sido capaz de generar muchas buenas energías y resoluciones para mucha gente que hemos tenido en el chat que ha estado enfrentando situaciones delicadas, fundamentalmente de salud. Así que poner nuestras mejores energías. No me acuerdo cómo se llamaba el chiquitito, Gaspar, Gaspar dijiste, René. Gaspar, Gaspar. Gaspar. Así que Gaspar, nuestras Gaspar. mejores vibras para él
Y eso, po. Y esperemos que Sí. camine bien todo esto. Así que un abrazo grandote Y ahí desde acá de solo, Los Vilos. sí, y ahí solo despedirme y ahí hay una pregunta que decía la población está preparada. Y yo te diría que hoy día la pregunta es si tú estás preparado. La población va a estar preparada, cada alma, y por eso también hay que confiar en el proceso de cada alma, y por eso voy a lo de Gaspar, que el alma de Gaspar exprese lo que tiene que mostrar, porque pueden ser caminos distintos según el contrato de alma que tenga, el camino de alma. Entonces, yo creo que respondiendo a la pregunta ahí también es, hoy día lo importante es lo interno. Entonces, si la población está o no está preparada, y ahí también tomo a partir del 2026 en adelante y del 2027 ya se va a expresar mucho más fuerte que así como cada uno de nosotros tiene una realidad específica, la gracia de ahora es que se van a empezar a desarrollar realidades colectivas paralelas. Y por lo tanto van a haber realidades donde hay almas que van a seguir en la guerra. Acá no es que la guerra vaya a desaparecer. La guerra es producto de un alma que quiere experimentar el miedo y quiere experimentarlo. Es parte de su... La gracia es que aquí ya los campos se empiezan a separar. Entonces, vamos a tener realidades colectivas donde hay almas que ya queremos dar el salto y queremos sentir esto. Entonces, que la población esté preparada en este mundo es como lo que sí podemos hacer. Y yo, en mi caso, estoy comprometido mucho con eso, es que en Chile y en esta parte del hemisferio tenemos una oportunidad súper interesante de poner una nueva forma de vivir en este planeta. Pero eso requiere un proyecto de largo plazo que es importante comprometernos todos con ese liderazgo, de realmente poder darle porque ningún país lo ha resuelto. Entonces yo creo que aquí podemos dar una sorpresa. Oye, relacionado con eso, dos cositas. Este espacio es para todos los que ustedes quieran invitar, ¿ah? Sí, es abierto. No un espacio limitado, o sea, si ustedes quieren invitar cualquier persona que venga, aunque sea una vez, a ver si le gusta, si no le gusta, en la medida que vamos creciendo, es bueno no tanto por el número, sino que por la energía que vamos potenciando. Y lo otro, Ignacio, por ahí dijeron, me parece súper buena idea, si podían mandar la presentación, la podrían mandar por el chat, Ni un problema. ¿ya? La mando. Y bueno, y después vamos a mandarle la grabación igual para los que no pudieron estar hoy día, ¿ok? Pero la idea es que compartan estas conversas, nos digan si alguien se quiere incorporar al chat, vengan a estas reuniones, estén en estas reuniones, están en su casa con su familia, con su hijo, o sea, súper abierto, ¿ok? Tal cual. Muchas gracias Solo, por solo hay el... que tener ganas y curiosidad, nada Sí. más. Oye, y todo está pasando en perfecto timing. No, de verdad, está todo bien, en un nivel. Está todo bien, está todo sucediendo como tiene que ser. Así que, Súper. Bueno, vamos, un abrazo enorme. abracitos. Gracias, Chao. gracias a todos. Muchas Y gracias. nos estamos viendo en julio Muchas gracias. Gracias a ustedes, po. y conectados siempre Gracias. en el chat. Ujú. Eh,